Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, nous allons vous présenter une nouvelle émission intitulée Reportage. Et dans cette nouvelle émission, vous allez voir des reportages dont certaines viennent du Djibouti et d'autres dans le reste du monde. Et pour notre premier numéro, nous allons vous présenter les reportages que nous avons réalisés au congrès de l'Internationale socialiste IS. Ce congrès a eu lieu le 25 au 27 novembre à Madrid, en Espagne. Et nous allons vous montrer dans ce reportage les travaux annexes au congrès. Il y avait par exemple des ateliers sur l'énergie, le changement climatique, mais également la violence contre les femmes. Nous allons vous montrer également des interviews que nous avons pu réaliser au cours de ces congrès. Alors, pour une petite histoire de c'est quoi l'IS. L'IS a été créée en 1951 et elle regrouperait aux alentours de 135 partis social-démocratie, des travaillistes et des démocrates. Et c'est à travers le monde. Il y a de partis IS en Afrique, en Amérique latine, en Amérique, en Europe et en Asie. Quelques exemples pour prendre, c'est par exemple l'ANC en Afrique du Sud, le Congrès national africain. Il y a également les partis du Congrès en Inde, parti de Indira Gandhi ou les Gandhi. Il y a également les PP du Pakistan qui est au pouvoir actuellement, le parti de Benazir Bhutto. Il y a actuellement le parti au pouvoir en Espagne, les PPCO. Il y a également d'autres partis, les partis au pouvoir aussi au Portugal. Il y a des partis en Argentine, il y a des partis en Chili, il y a des partis en Afrique, il y a la MPLA aussi, l'Angola. À Djibouti, il y a le MRD aussi qui fait partie de l'Internationale socialiste. Gracias compañeros y compañeras. Gracias Hanna por tu trabajo siempre, por todo el trabajo que has desarrollado y sigues desarrollando en favor del socialismo democrático. Gracias compañeros y compañeras. Siempre he tenido claro, mirad una cosa, cuando hace ya más de, voy a decir, 30 años me afilié al Partido Socialista, y es que realmente nosotros somos un momento. Somos un momento en la causa histórica del socialismo y, en consecuencia, en la vida de los partidos políticos. Nuestra pertenencia a los partidos que integran la Internacional Socialista explica en buena medida nuestra vida. En mi caso, el PSOE, el Partido Socialista, la militancia, sus militantes. Por eso, compañeros y compañeras, en vuestro nombre y en el de todos los y las socialistas españoles, asumo la presidencia de la Internacional Socialista como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Y a todos los delegados y delegadas, a los compañeros y compañeras de la dirección saliente, solo puedo agradeceros vuestro apoyo para afrontar este reto. Voy a dedicar toda mi capacidad de trabajo para devolver esa confianza depositada en mí y quiero además hacerlo de manera... I also want to thank all members of the PSOE for giving us such a warm hospitality in Madrid. We are most grateful for your hospitality, and we will go back having memories of this Congress as one of the amazing congresses of the SI. I want to make a special mention of a woman who has stood by me through this journey, who has supported me and encouraged me, given me the confidence and urging me on that indeed I can make it, that indeed I can be Secretary General of the Socialist International. She stood by me through thick and thin, and I want you to join me in thanking Comrade Hannah Jalloul. De actualizar nuestra actuación.
nuestros valores, nuestra capacidad de aglomerar y de juntar todos aquellos que en el mundo que siguen defendiendo y aplicando las ideas progresistas, la libertad, la democracia, la justicia social, la igualdad y la solidaridad. Hoy tenemos grandes retos globales. El tránsito climático es el primero. Y habemos aprendido que solo con una acción conjunta a la escala global podemos responder a los retos globales. Es por eso que más do que nunca es necesario tener una organización potente como la Internacional Socialista que asegure a todos que el cambio se hace con justicia y de acuerdo con los valores que son los valores de la socialdemocracia y del socialismo democrático en el mundo. Hola, soy Jacinda de Nueva Zelanda y doy la enhorabuena a mi compañero Pedro como presidente de la Sociedad Internacional Socialista. Los países estamos enfrentándonos a desafíos importantes, como es la recuperación de la COVID-19 y también la necesidad ante los desafíos persistentes como desigualdad, la necesidad de continuar progresando con los derechos de los trabajadores, y son desafíos para los cuales de forma colectiva como familia progresista podemos encontrar soluciones. Pedro, te deseo lo mejor en este nuevo papel de liderazgo, un papel tan importante en ese momento tan gracias. Punto. Es con gran placer y honor que asisto a este congreso histórico de la Internacional Socialista, apoyado por los compañeros y compañeras y con la candidatura de Pedro Sánchez como nuevo presidente y de Benedicta como nueva secretaria general. Pedro Sánchez es el momento apropiado, es el hombre apropiado en el momento apropiado, en el lugar apropiado, para probar y diferenciar lo bueno de lo malo. Y creo que Pedro puede abrir un nuevo camino para la próxima generación. La izquierda siempre ha sido el lugar en el que las próximas generaciones han encontrado su sitio en el nuevo mundo. Y ahora hemos de asegurarnos de que Vif remerciements à nos camarades Georges Papandreou et Luis Ayala pour leur remarquable travail à la tête de l'Internationale socialiste. Félicitations aussi à nos camarades Pedro Sánchez et Benedicta Lassi pour leur éclatante élection à la tête de l'IS et l'espoir que cette élection suscite chez nous autres camarades. Ensuite, un mot sur la situation à Djibouti, situation dont malheureusement je ne suis pas fier. Djibouti est un petit pays de la Corne de l'Afrique qui a connu la colonisation française, puis une dictature ininterrompue depuis son indépendance de 1977. C'est une dictature très connue du grand public international de ce monde. Notre parti, le MRD, lutte depuis plus de 30 ans maintenant pour essayer de contribuer à un changement démocratique à Djibouti. En représailles, vous l'imaginez, il subit les persécutions du pouvoir en place. Toutes sortes de persécutions. Rien, aucune forme de violence ne nous est épargnée. Arrestation, emprisonnement, interdiction, privation d'emploi et autres, hold-up électoral, exil forcé, etc., etc. Au moment où je vous parle, notre parti est sous les coups d'une interdiction, malgré une décision contre cette même interdiction, prise en novembre 2020 par le Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme. Au moment où je vous parle, Djibouti se prépare à une autre mascarade électorale. Des élections législatives sont annoncées pour le 24 février 2023. Élections dont les conditions ne sont pas réunies malgré un accord politique dans lequel le gouvernement s'est engagé à la mise en place d'une commission électorale indépendante.
mes chers camarades, comme d'autres avant nous, et puisque nous sommes ici au sein de l'Internationale socialiste pour nous soutenir mutuellement, nous sollicitons votre soutien. D'où le sens de la déclaration que nous avons déposée auprès du secrétariat général. Pour finir, je voudrais vous dire que je m'apprête de rentrer de mon second exil pour poursuivre la lutte sur le terrain à Djibouti, ce au risque de ma vie. Je dis bien au risque de ma vie. Il m'est déjà arrivé dans le passé d'être victime de plusieurs tentatives d'assassinat. Mais ainsi veut le devoir. Sans risque, on n'arrive à rien. Merci de votre attention et de votre soutien. Vive l'Internationale socialiste, vive la démocratie et vive la paix dans le monde. Merci. Thank you very much. We move. Suba la temperatura, menos costes, menos sufrimiento, menos necesidad de adaptarnos a un clima diferente. Cuanto mejor adaptados estemos a un clima diferente, menos estragos, menos pérdidas y daños irremediables en esos pequeños estados insulares donde la cuestión es literalmente tener territorio físico en el que vivir o tener que desplazar a 200, 300, 500, 600, 1.000 millones de personas fuera de su sitio natural de convivencia. Yo creo que esto marca lo que va a ser la política exterior, pero la política nacional del primer ministro Costa, del líder de nos obliga a pensar es por casualidad, es porque hay un primer ministro socialista en Portugal y porque hay también un gobierno de coalición progresista liderado por para que la medida de su posibilidad de participe. Esto significa, Antonio, que hay que incidir en políticas de consumo, que hay que incidir en las políticas de producción industrial, que hay que ser capaces de trasladar también cuáles son menos esa falaria, la que se pretende por los gobiernos progresistas, que tiene un coste inasumible para el conjunto de la sociedad, desde el negacionismo, no solo del problema de lo que está ocurriendo en el planeta, sino también de que la solución. Y en ese contexto, este es el último comentario. En segundo lugar, es una gran oportunidad económica, porque vamos a crear la oportunidad de crear nuevas actividades económicas, nuevos empleos en los nuevos centros de producción de energía que no teníamos antes. No teníamos gente empleada a producir gas o a producir petróleo, pero tenemos gente produciendo hidráulico, produciendo eólico, produciendo solar. Eso es una segunda avantaje muy importante. Tercer avantaje, la ciencia, la técnica nos está ayudando a crear nuevas oportunidades. Tenemos energía renovable accesible, crean a venir para se quedar por mucho tiempo. Pero la verdad es que por ahora tenemos esa oportunidad. Que por ejemplo, el PERTE de las baterías del gobierno de España ha lanzado muy potente en el contrato con Volkswagen, creo, va a aprovechar mejor las reservas de litio que tenemos. Pero es también una enorme oportunidad. Que vous allez voir cette partie. Et cette émission, c'est une émission mensuelle et nous allons vous diffuser au fur et à mesure des reportages que nous avons réalisés, que ce soit lors des manifestations ou que ce soit dans des conférences ou des congrès que nous avons pu assister à, que nous avons couverts ou que nous avons pu assister ou que nous avons été invités. Merci et au mois prochain pour un nouvel épisode de notre émission Reportage. Merci. Desarrollado y sigue desarrollando en favor del socialismo democrático. Gracias, compañeros y compañeras. Siempre he tenido claro, mirad una cosa,